Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama esta serie? El rebaño del Señor, ¿verdad? Usted es un rebaño, ¿no? Es parte del rebaño del Señor. Yo lo quiero invitar a que, si no ha escuchado las enseñanzas anteriores, lo pueda hacer. Hay 3 enseñanzas antes de esta que vamos hoy día a desarrollar. Yo le pido que usted pueda tomar ese tiempo de escucharla con mucha detención. El Señor está hablando a nuestros corazones y es muy importante que usted, como oveja del Señor, pueda estar muy impregnado de esta palabra de parte del Señor que pone para nosotros, ¿verdad? Es el alimento que Dios ha decidido en su corazón compartir con nosotros como iglesia local. Estamos hablando del rebaño del Señor, hemos hablado de las características de las ovejitas, ¿verdad? La razón por la cual el Señor también tomó este ejemplo para que nosotros aprendamos. Y ahora, la semana pasada hablamos acerca de que Jesús es nuestro buen pastor, ¿se recuerda de eso? Y hoy día nos corresponde hablar del siguiente tema, que es el ministerio pastoral. Vimos a Jesús como el buen pastor, el pastor de pastores, pero hoy día vamos a hablar del ministerio pastoral. Puede sonar un poco egocéntrico que un pastor predique de su propio llamado, pero es muy importante que ustedes como congregación, ustedes como ovejas del Señor, puedan comprender lo que significa el ministerio pastoral. ¿Les parece? Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Aquí el apóstol Pablo nos da la primera cita para comenzar este desarrollo de esta palabra del día de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo, está hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Cuánto llevamos? 2, ¿verdad? A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos son en total? 5 clasificaciones, ¿verdad? Vamos a repetirlos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este texto dice que Jesús fue el que los constituyó, el que los convoca, ¿verdad? Se habla mucho acerca de estos 5 ministerios hoy día, ¿verdad? Hay mucha enseñanza, mucha doctrina y falsa doctrina por lo demás en relación a estos 5 ministerios. Y vamos a tratar de entender un poco para llegar finalmente a lo que es el pastorado, ¿verdad? El ministerio pastoral. Jesús, durante su ministerio público, se encargó de llamar a hombres de todo tipo, ¿verdad? Y los llama al ministerio. ¿Qué significa ministerio? Significa servicio. Un ministro, un servidor, ¿verdad? El ministro, por ejemplo, de educación, sirve ¿en qué área? En la educación. Se le paga para que trabaje en ese ámbito, ¿verdad? Ahora, el ministro del Señor es un servidor del Señor, ¿verdad? Entonces Jesús, durante su ministerio público, ¿verdad? Los últimos 3 años que Jesús está en la tierra antes de morir, en ese tiempo el Señor comienza a llamar a hombres de todo tipo, ¿verdad?, al ministerio. Algunos de ellos eran, por ejemplo, simples pescadores, por ejemplo, como Pedro. A veces pareciera que para postularse con Jesús necesitáramos un tremendo currículum, ¿verdad? ¿Se imagina eso? Estaríamos todos descalificados, ¿verdad? Para ser un servidor del Señor, magíster en divinidades. Existe esa carrera. Un máster en teología, ¿verdad? Pero fíjese que eso es muy bueno, sin duda que sí, el estudiar, el prepararse es bueno, pero ningún instituto ni ninguna universidad puede poner el llamado en el corazón del hombre a servir a Dios, ¿verdad? Es algo que nace desde el corazón del Señor al hombre. Eso llevándolo a los tiempos de hoy. Pero si nos remontamos a los tiempos del ministerio público de Jesús, podemos decir que Jesús durante todo su ministerio comenzó a llamar a hombres, ¿verdad?, al servicio. Se les encontraba en el camino. Una característica de estos hombres es que todos ellos estaban haciendo algo. Y ahí podemos tomar un principio bíblico. Dios no llama a los flojos, ¿verdad? ¿Lo entienden, no? A veces algunos dicen, no, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Voy a terminar de hacer esto, hacer aquello, ¿verdad? Y cuando ya me desocupe,
voy a servir al Señor. Pero eso va un poco en contra a lo que vemos en la Biblia, porque el Señor llamó, por ejemplo, a Pedro en plena jornada de trabajo, ¿verdad? Y le dice, Pedro estaba ahí, ¿verdad? Y lo llama. Y le dice, ahora yo te haré hombres. Y lo llama. ¿Y Pedro qué hace? Probablemente la personalidad de Pedro dejó todo, ¿verdad? Y siguió al Señor. Entonces, durante el ministerio público, el Señor comienza a llamar a muchos hombres, algunos de ellos simples pescadores, otros fueron grandes eruditos también en distintas materias. No piense usted que solamente eran los pobres. Hoy día el pobre está más empoderado que nunca en esta sociedad, ¿verdad? El pobre exige mucho. Estoy hablando de la extrema pobreza. Pero fíjese que el Señor tuvo esta delicadeza, ¿verdad? Y nos quiso enseñar algo. Llamó a los más pobres, a los menos preparados, ¿verdad? Imagínese usted un pescador que desarrolla ese trabajo. No estamos menospreciándolo por ningún caso, pero no es una persona que deba ir a la universidad para desarrollar su trabajo, ¿verdad que sí? Y a esos hombres el Señor los llama al ministerio y también llama a grandes eruditos como el mismo apóstol Pablo. Hombres destacados en medio de la sociedad. Y en conjunto comienza a llamar a hombres, ¿verdad?, para el ministerio del Señor. También había mujeres dentro del servicio, ¿verdad? Así que eso es importante que usted lo pueda saber. De esta manera entonces fue conformado el grupo de discípulos. Discípulos viene del griego matetes, que significa seguidor, significa aprendiz. ¿Usted es un discípulo del Señor? Entonces usted es un seguidor de Cristo, usted es un aprendiz de la palabra del Señor. De esta forma entonces el Señor comienza a convocar, comienza a llamar y comienza a formar sus primeros discípulos, ¿verdad? Que le seguían, ¿verdad? Y de este grupo de discípulos es de donde nacen los primeros apóstoles. ¿Ha escuchado hablar de la palabra apóstol? Bueno, ¿sabe usted lo que significa la palabra apóstol? Pareciera hoy día, en el contexto de esta sociedad, pareciera que la palabra apóstol tuviera así como una connotación como, no, este sí que sabe, ¿verdad? Te presento al apóstol, ¿verdad? Ah, mis reverencias, ¿verdad? Pero la palabra apóstol en el griego, que es el idioma en el cual se escribe, significa enviado. Al que se envía, ¿verdad? Eso es un apóstol. En este caso, enviado por el Señor, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Entonces, mientras Jesús desarrolla su ministerio público, hace este llamado a algunos de sus discípulos para el ministerio apostólico. ¿Qué significaba ministerio? Servicio. El servicio de ser enviados. Eso es ministerio apostólico. Vamos a leer Marcos capítulo 3, en el versículo 13 al 19. Marcos 3, versículo 13 al 19. Acá vamos a ver cómo es que Jesús comienza a hacer este llamado. Primero llamado al servicio ya formal delante del Señor. Recuerde que ellos estaban en un proceso de acercarse al Señor, de conocerlo, y ya habían sido tratados en algunas áreas, y Dios comienza a llamarlos. Ahora, note algo, Note algo. Aquí vamos a ver el llamado de alguno de ellos, y más adelante en las historias vamos a ver que muchos de ellos, ¿verdad?, sobre todo uno en particular, comienza a cometer muchos errores por su temperamento, ¿verdad? Por ser apresurado. En Chile diríamos atarantado, ¿verdad? Un poco torpe, tosco en su forma. Entonces, esto quiero que usted lo entienda, que Dios no llama a personas perfectas, pero Dios puede ir perfeccionando y moldeando el carácter de esos hombres. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice que después, algo sucedió ahí, pero dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No era por postulación, sino que el Señor llamó ¿a quiénes? A los que él quiso. Y vinieron a él. ¿Quiénes? Los que el Señor quiso, ¿verdad? Y estableció, el Señor significa que les da una autorización, ¿verdad? Los establece, los pone ahí, y estableció a 12. Hay un número acá. ¿Cuál es el número? 12. En la Biblia, los números son muy importantes porque tienen que ver con muchas cosas.
No estoy hablando de la numerología, de lo esotérico, ¿verdad? Estoy hablando de los números en la Biblia con un significado espiritual en Dios, ¿verdad? Dice que estableció a 12 para que estuvieran con él. Esa era la primera razón. ¿Cuál era? Estar con él, primero. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Entonces, escoge a 12 con la primera finalidad de que estuvieran con quién? Con él, primero, ¿verdad? O sea, ya podemos ver algo un poquito más allá. A veces, siempre les digo, leemos muy rápido. Pero el Señor llama a los apóstoles, primero, para que estén con él y para enviarlos a predicar. Ahí ya podemos entender que apóstol significa enviado. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad, mire, aquí ya Dios delega sobre ellos la autoridad para sanar enfermedades. Esa es la autoridad que le dio Dios. ¿A quiénes? A los enviados. O sea, Dios los envió provistos de algo. Sanar a los enfermos, sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Usted debe saber que hay gente que tiene posesiones. Los cristianos no podemos estar poseídos, pero sí hay gente que tiene posesiones demoníacas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene una posesión demoníaca y está en medio de la iglesia, esa persona aún no ha nacido de nuevo, está en un proceso. Es algo que podemos profundizar en alguna otra oportunidad, pero saber que es así, ¿verdad? Entonces, dice que para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y les da autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y aquí vamos a empezar a contar. Usted con sus deditos ahí o en su mente como quiera. El versículo 16, aquí comienza a nombrarlos. Simón, primero, ¿verdad? A quien puso por sobrenombre Pedro. Usted lo conoce, ¿no? Ahí tenemos el primero. El segundo fue Jacobo, que era hijo de Zebedeo. El tercero era Juan, que era hermano de Jacobo, a quien apedilló, o sea, le dio un apellido que dice Boanerges, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Hijos del trueno, ¿verdad? Ahí está el significado. Vamos a ver el cuarto apóstol. En el versículo 18 está Andrés, en el quinto lugar está Felipe, en el número 6, Bartolomé, en el 7 está Mateo, en el 8 está Tomás, en el 9 Jacobo, y en el número 10 está Tadeo, en el número 11 está Simón, el cananista, y en el 12, en el versículo 19, en el 12 está Judas Iscariote, el que le entregó. Usted se recuerda de él, ¿no? ¿Y qué pasó? Vinieron a casa. O sea, está este nombramiento, los llama a que estén con él, le dice, los vamos a enviar a predicar la palabra, pero antes de enviarlos les doy la autoridad. ¿Qué autoridad tenían entonces los apóstoles? Sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Muy bien. Que con las mascarillas yo no les veo las puras orejitas que se les mueven, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y se van a trabajar, le dijo el Señor. Sabemos por la historia que Judas traicionó a Jesús, el traidor. Hay un Judas por ahí también en la Biblia, ¿no? Un libro. ¿Será de que lo escribió Judas? Bueno, investigue por si usted no lo sabe, ¿verdad? Sabemos entonces por la historia que Jesús traiciona a Jesús y luego lo que hace Judas es se suicida, se arroja, ¿verdad? Tiene una muerte bastante violenta por lo demás. Y todo esto sucede, este suicidio de Judas, sucede cuando Jesús es arrestado. ¿Se recuerda que llega, ¿verdad? Llegan aquí los que andaban persiguiendo a Jesús, venía con él, ¿verdad? Y Judas le dice que al que iba a besar, ese era el Jesús, ¿verdad? El Mesías, al que estaban buscando. Y besó a Jesús, y los soldados cuando le reconocieron, le arrestaron, ¿verdad? Y la multitud se confundió y se lo lleva. Entonces, Judas se suicida en medio del arresto de Jesús, cuando Jesús está ahí en el proceso de ser acusado, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Judas toma esta decisión, ¿verdad? Por su propia voluntad, pero esto era producto también del pecado que había en su vida, ¿verdad? Que lo llevó a todo esto.
Luego Jesús muere en la cruz y hay algo muy importante que pasa. Resucita, ¿verdad? Está un breve tiempo con sus discípulos, una vez resucitado, para finalmente ascender a los cielos. Inmediatamente, cuando el libro de los Hechos nos relata en el capítulo 1 que Jesús asciende a los cielos, inmediatamente luego de este acto del Señor, los apóstoles se reúnen y deciden algo, porque había un apóstol que se había salido del grupo de los 12, número 12, y les faltaba entonces uno. Jesús había establecido 12. ¿Quién los estableció? Jesús. Entonces los apóstoles, en este acto de buena voluntad, ¿verdad?, de tratar de ser ordenaditos, toman la iniciativa, ¿verdad?, se reúnen y deciden que es necesario buscar a alguno que reemplace el lugar de Judas Iscariote. Pareciera que Jesús se equivocó al escoger a Judas, ¿no? Todo tiene un propósito, ¿verdad? A veces los pastores nos podemos equivocar también en tomar personas al servicio y después puede quedar la tendalada, ¿verdad? Pero bueno, esta historia a los pastores nos anima, ¿verdad? A decir, bueno, nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero no es que el Señor se equivoque, sino que el Señor tenía un propósito. Entonces estamos diciendo que los apóstoles se reúnen, ¿verdad? Dice, tenemos un puesto, hay que convocar, ¿verdad? Hechos, capítulo 1, en el versículo 12, vamos a leer hasta el 26. Vamos a leerlo bien rapidito, ¿ya? Yo quiero que usted entienda un poco acerca de esto. Vamos a llegar al ministerio pastoral, pero estamos ordenando cómo se fue formando la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? Los primeros, ¿verdad? Elección del sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, que era un lugar de oración dentro de los hogares, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. ¿Quién eran ellos? Apóstoles, ¿verdad? Todos estos perseveraban unánimes en oración. Estaban en el lugar, el aposento alto era un lugar alto en la casa en donde la costumbre judía se reunían a orar, ¿verdad? Tenían un lugar destinado para la oración. Y ahí estaban unánimes, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recuerden que Jesús había ascendido, ¿verdad? Había pena en ellos, ¿o no? Se va Jesús. Imagínense, tenemos a Jesús aquí unos 5 meses, ¿verdad?, pastoreando esta iglesia, directamente a Jesús. ¿A qué iglesia va usted? No, yo a la iglesia de Jesús. Pero ya Jesús se tiene que ir, ¿verdad?, físicamente. ¿Cómo te sentiría usted? ¿Con tristeza o no? Claro que sí. Va a estar con nosotros en el espíritu, pero otra cosa también era tenerlo ahí, ¿verdad?, en el día a día. Bueno, había tristeza, ¿verdad? Había pena, esperanza, por supuesto. Los días no eran buenos en aquel tiempo, ¿verdad? Imagínense una tremenda matanza a Jesús, que era inocente, ¿verdad? Y venían tiempos muy difíciles en cuanto a la persecución de los cristianos. Entonces, el versículo 15 dice, en aquellos días, Pedro, el apóstol, se levantó en medio de los hermanos, y dice entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en números. Ellos estaban esperando, recuerden, la promesa del Señor. Bueno, ahí se empieza a manifestar todo este mover del Espíritu Santo. Versículo 16 dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, lo tomaron arrestado. 17, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. ¿Quién tenía parte en el ministerio? Judas, ¿verdad? Versículo 18, este pues, con el salario de su iniquidad, recuerde que le pagaron por denunciar a Jesús, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, o sea, era inversionista, ¿verdad? Judas, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Por eso le decía que era trágico. Y todas sus entrañas se derramaron, ¿verdad? Ya.
19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Cédama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. ¿Verdad? ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién lo está diciendo? No el Salmo, sino que el contexto es ¿quién toma la palabra? Pedro, ¿verdad? Ok. Entonces el 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, ¿cuánto habían ahí? 120, ¿verdad? Es necesario entonces pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan, comienza como a dar algunos requisitos, ¿verdad? Porque iban a elegir al apóstol. Entonces debía estar en medio de ellos, haber visto a Jesús, ¿verdad? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos. Vino ahí los postulantes, ¿verdad? Y dice acá, ¿quién era? En el 23 dice: y señalaron a dos, a José, que era llamado Barsabás, ¿verdad? Que tenía por sobrenombre Justo, ¿verdad? Y a Matías. ¿Cuántos postulantes eran? Dos, ¿verdad? Justo, opción 1. Opción 2, vota Matías. Entonces ellos hacen esta elección, ¿verdad? Y los llaman. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse en su propio lugar. Y el versículo 26 dice: y le echaron suertes. Era una costumbre, ¿verdad? Un poquito media distorsionada, pero lo hacían de esa forma, ¿verdad? Recuerde que estaban ellos recién aprendiendo de todas las cosas del Señor. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre... ¿Qué es lo que cayó sobre Matías? La suerte. Y fue contado con los 11 apóstoles. Estamos hablando del ministerio pastoral, pero me estaba dando la vuelta desde el principio. Tenga paciencia. Es muy poco lo que se sabe del trabajo apostólico que pudo desarrollar Matías. Muy poquito, ¿verdad? Hay unas crónicas por ahí. Es muy poco lo que se puede saber de él. Algunos eruditos cuestionan incluso el nombramiento, ya que esto nace ¿de quién? ¿A quién se le ocurre la idea? A Pedro. Por ahí Pedro lanza el salmo, ¿verdad? Como que... Pero nace ya del corazón de Pedro, ¿verdad? Y recordemos que en un principio era Jesús el que llamó. Entonces, algunos eruditos, no vamos a hacer de esto una doctrina por lo demás, pero algunos eruditos cuestionan un poco el nombramiento de este hombre, ¿verdad? Ya que nace del corazón de Pedro, ¿verdad? Un hombre incluso que se había caracterizado por ser un poco impulsivo y terco. ¿Quién era impulsivo y terco? No usted, Pedro, ¿verdad? Este está diciendo yo. No. Pedro. Lo cierto es que Jesús había escogido a una cantidad, que eran 12, y tenía un significado, ¿verdad? Uno de ellos lo traiciona y luego es el mismo Jesús quien se revela a su nuevo escogido. ¿Quién es ese nuevo escogido? Ya no es Matías, no. Recuerde que Matías lo escoge Pedro. Pablo, exactamente. Saulo de Tarso. A él se le revela, se le aparece, ¿verdad? Ahora, uno puede decir, bueno, a lo mejor inventó que tuvo el llamado, ¿verdad? Pastor, ¿y cómo sabemos nosotros si usted tiene el llamado de parte del Señor, ¿verdad? Se puede decir uno de esos. Bueno, hubo testimonios en la iglesia en relación al apóstol Pablo, lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces es ahora Jesús, por alguna razón, los apóstoles habían escogido a Matías, pero Jesús dice: voy a llamar a Pablo. Ahí usted lo puede interpretar como usted quiera. Como le digo, no es algo fundamental, ni vamos a tirarnos de los pelos por esto, ¿verdad? Entonces, el Señor a Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que era Tarso? ¿Verdad?
Siempre se le habla Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eran lugares, ¿verdad? Entonces, Saulo de Tarso, y más como el apóstol Pablo. Saulo se le llama después Pablo, ¿verdad? El apóstol. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver acá la conversión de Saulo. Recuerde usted que el Saulo, el apóstol Pablo, era un perseguidor de los cristianos. Él, dicen por ahí algunos eruditos, ¿verdad?, que ya van en el detalle, decían que él cuidaba la ropa de los torturadores, ¿verdad? Vemos también algunos relatos bíblicos en relación a esto, pero era como el cuidador, o sea, fue testigo de la tortura hacia los cristianos. Y Pablo era un perseguidor. Donde había un cristiano, ahí partía el famoso apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Bueno, muchos de nosotros fuimos quizás perseguidores del Señor, ¿verdad? Detractores en nuestra vida pasada, pero gracias al Señor, el milagro de la salvación se reveló en nuestras vidas. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo 1 al versículo 18. ¿Ya? Hechos 9, 1. Vamos a ver acá la conversión de Pablo rápidamente. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, imagínense, venía probablemente de perseguir, de acusar, iba en ese, ¿verdad? Odiaba a los cristianos. Entonces Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote de aquel tiempo. Recuerda usted que ya el tabernáculo o el templo, ¿verdad?, ya estaba medio corrompido, bastante, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Pero viene entonces Saulo al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Era como una especie de carta de recomendación, ¿verdad? Damasco, ¿qué es lo que era? Otra región, otra ciudad. Entonces le pide cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén, ¿verdad? Entonces él estaba pidiendo una carta para que lo autorizasen a que si pillaba gente por ahí, cristianos, los iba a apresar. O sea, este hombre era malo, ¿verdad? Versículo 3. Mas yendo por el camino, dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, la voz del cielo le dice, ¿por qué me persigues? Imagínese usted. Usted va ahí buscando a los malhechores, ¿verdad? Los cristianos para Saulo. Y de pronto esta manifestación sobrenatural y la voz del cielo se escucha y dice, ¿por qué me persigue? ¿Quién será la voz que está hablando ahí? Jesús. Porque Pablo, ¿a quién perseguía? ¿A Dios? Bueno, a Jesús. Jesús es Dios. Pero entendamos que él perseguía a Jesús hombre, ¿verdad? A los cristianos. Versículo 5 dijo, él dijo, ¿quién eres, Señor? Ya lo reconoce como algo superior, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesús. ¡Wow! Yo creo que la mandíbula se le tiene que haber salido así como de la... ¿Verdad? Imagínate. Yo soy Jesús a quien tú, con harto acento, persigues. Y le dice Jesús a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tarea para usted. Vea lo que significa eso. ¿Y qué pasó? Pablo se empezó a reír. Ay, Jesús, contigo me quería encontrar. Ahora sí que te voy a apresar. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense. La hizo cortita, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ya para tu show, ¿verdad? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se lo pudo haber dicho Jesús, ahí mismo, ¿verdad? E irás por las ciudades. No. Pero por alguna razón Jesús determina que van a ser los propios cristianos quienes le dirán qué hacer. Parecía que Dios estaba tratando
con el carácter también de este hombre, ¿verdad? Primera lección, párate ya y obedece, ¿verdad? Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, tuvo un pequeño inconveniente. No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, que era la ciudad donde él iba, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, quedó mal, ¿verdad? Usted se logra imaginar eso, ¿no? Versículo 10. Había entonces en Damasco, mira, aquí viene la confirmación también del Señor, que Pablo pudo haber dicho, se me apareció Jesús y me llamó, ¿verdad? Bueno, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Espíritu Santo se le revela a Ananías, ¿verdad? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Fíjese cómo actúa el Espíritu Santo. Le dice todo, ¿verdad? No es al tuntún, ¿verdad? Algunos cristianos son como al tuntún, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el tuntún? Así como KPNN, tú, así como... No, el Espíritu Santo es muy concreto, muy preciso, esa es la palabra, hermano. El Señor le ha usado. Y está, Señor, dime la palabra. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Recuerde que estaba ahí. Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ahí está orando, ¿verdad? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ya Dios estaba tratando con Pablo, imagínense. O sea, esto fue un trato, fue un magíster, ¿verdad? En tiempo récord con el apóstol. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima porque tenía un problema Pablo, ¿verdad? Que estaba ciego, para que recobrase la vista. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. Era conocido Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender. Recuerda que tenía una carta, ¿se recuerda? Para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, que me persigue, ¿verdad? O me perseguía, porque ya Pablo parece que lo había entendido, ¿verdad? Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No son los amorosos, ¿verdad? No, los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Todos los gentiles. Y presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol para nosotros, los cristianos. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. ¿Alguno de ustedes es judío? No, ¿verdad? No. Pero el Señor puso al apóstol Pablo como apóstol, como el enviado a los gentiles. Por eso es importante y muy importante que nosotros podamos estudiar todas las cartas, las instrucciones que el apóstol para nosotros nos da. La carta a los romanos, la columna vertebral del Evangelio. Tenemos que leerlo, ¿verdad? A otros apóstoles Dios los mandó, a los judíos, etcétera, ¿verdad? A muchos pueblos, pero el apóstol es a nosotros, los gentiles. Amén. Fue entonces, el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor, mire, le dice ya hermano Saulo, ¿verdad? Si se lo encontraba a lo mejor un poquito antes, estaba muerto. Pero le dice, hermano Saulo, ¿verdad? El Señor Jesús, que se te apareció, esto todo es sobrenatural, en el Espíritu. O sea, esto es real, pero esta es revelación del Espíritu Santo a todo lo que está ahí sucediendo. Dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Necesitaba ser lleno por imposición de manos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Esto es un milagro, ¿verdad? Estamos entendiendo que es algo milagroso. Y levantándose fue bautizado, ¿verdad? Ahora, entendemos este llamamiento del apóstol, ¿verdad?
¿Qué número era este apóstol? Para algunos era el 13, si contamos a Matías. Para otros, tal vez, si descartan a Matías, sería el número 12. Ya, no se complique con eso. Quiero decirles algo. ¿Me puedes un poquito de papel? Sí, se me olvidó algo, disculpen, hermano. Nosotros, aquí me trajeron ya, mira, le fue revelado a la hermana. ¿Cómo lo supo, hermano? Dios le multiplique, ¿verdad? A mí el polvo me hace muy mal. Quiero decirles esto. Como denominación, ¿qué es lo que es la denominación? El nombre que tenemos, nosotros pertenecemos a qué? A casa de oración, ¿verdad? Esa es la denominación, Pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Bueno, nosotros como casa de oración, nosotros creemos que el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo entienden, no? Ok. Espero que podamos estar de acuerdo en eso. Porque si no los quemamos al tiro aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros como iglesia creemos, como denominación creemos que Pablo fue el último de los apóstoles. Nosotros rechazamos, ¿verdad?, el movimiento apostólico actual, ¿verdad? Todos estos apóstoles que hay, ¿verdad?, que usted los ve ahí en la televisión, ¿verdad?, con sus trajes costosos, ¿verdad? Nunca he visto un apóstol de todas formas humilde, ¿ah? Así como... Siempre yo he dicho, si existieran los apóstoles, ¿verdad?, seguramente están en Irak, en Irán, en Ucrania, llevando el evangelio y ni siquiera saben que son apóstoles, ni siquiera les interesa el nombre apóstol, ¿verdad? Pero hoy día existe todo un movimiento que es el movimiento apostólico, ¿verdad? Y que tengo la unción apostólica y que te doy la unción apostólica y que el apóstol, ¿verdad? Y el apóstol. Y todo eso siempre va relacionado con algo muy propio y es el dinero, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos con la idea, ¿verdad?, de que Pablo es el último apóstol. Una persona que hoy día, un ministro del Señor, hablando del ministerio, un ministro del Señor que anhele incluso el nombre de pastor en cuanto a la autoridad, por decirlo así, ya ese hombre tiene torcido su corazón. Hay un texto muy importante que habla acerca de que cualquier cosa que hagamos simplemente somos siervos inútiles del Señor, ¿verdad? Entonces no hay que creerse tanto el cuento, hermano. Vamos a aprender un poquito acerca de esto. Pero cualquier persona que le dice, no me digas pastor, dime apóstol, por favor, aquí está mi carta, mi tarjetita, ¿verdad? Ya ese hombre perdió el norte. Porque no está pensando en ser enviado, está pensando en que le envíen. Usted me entiende, ¿no? Bueno, nosotros entonces rechazamos el movimiento apostólico por muchas razones, ¿verdad? Sin embargo, solamente les voy a citar este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9. Dice así, el apóstol Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué nos enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que ascendió y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vienen aún y otros ya duermen. ¿Quiénes son los que duermen? No son ustedes los que se quedan dormidos acá, son los que se murieron, ¿verdad? Los que duermen. Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, mire, subraya esto, y al último de todos, como a un abortivo. O sea, ni siquiera, como que no estaba, ¿verdad? Como que, mire la forma en que se expresa Pablo. También entendamos la dureza del carácter de Pablo. Miserable de mí, una frase de quién? Pablo. Todo lo que tengo lo tengo por basura. Todos mis logros. El apóstol Pablo era duro, ¿verdad? Seguramente debe haber estado muy disgustado consigo mismo en relación a su persecución con los cristianos, ¿verdad? Era un tema ahí interno en el apóstol, ¿verdad? Y él dice en el versículo 8, y al último de todos,
en relación al llamado apostólico, ¿verdad? Como a un abortivo me apareció a mí. O sea, ese soy yo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El último de todos, el abortivo. Y después dice el versículo 9, mire, el apóstol Pablo dice, porque yo soy el más insignificante, el más pequeño, el menos, el que estaba en la última parte de la fila. ¿Por qué? Porque era un perseguidor. No tiene problema en reconocerse en el lugar en el que estaba. Un abortivo, un aborto, era Pablo, en el sentido espiritual apostólico. Imagínense. ¿Cómo se reconocen hoy día muchos pastores? Dígame mi pastor, dígame obispo, dígame, no sé, ¿verdad? Dígame abortivo, imagínense. Apóstol abortivo, pastor abortivo, ¿verdad? Dice, porque yo soy el más pequeño, también esto se puede traducir como el último, de los apóstoles, el más pequeño, ¿verdad? Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo creo que Pablo, cada vez que alguien le decía apóstol, tenía un tema ahí, ¿verdad? Capaz que era el aguijón. Por ahí algunos. Pero cada vez que alguien le llamaba apóstol, él seguramente recordaba en su mente las escenas que él mismo fomentó y presenció cuando muchos cristianos con sus familias pequeñitos eran asesinados cruelmente. Imagínense. Terrible, ¿no? Bueno. Fue así entonces como la iglesia primitiva, los primeros cristianos comienzan sus primeros pasos, ¿verdad? Y es gobernada primeramente por el Señor, luego por ¿quiénes? Por los apóstoles, ¿verdad? Y comienza a ser gobernada. Ahora, pasó algo que tiene mucho de sentido común nada más, y se lo voy a decir así. Comienza a crecer los cristianos, ¿verdad? Estaban los apóstoles predicando, estaban estos 13 apóstoles, predicaban la palabra del Señor, la iglesia comienza a crecer. Se dice por ahí en las crónicas que el cristianismo llegó a ser como una plaga. ¿Sabe usted lo que es una plaga? Una plaga, así que los ve por todas partes. Donde miraban estaban los cristianos. Y comenzaron a ser verdaderamente una plaga para la sociedad. Incluso los filósofos de Grecia, ahí estaban, ¿verdad? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y tenían todos llenos de, siempre había muchos discípulos, ¿verdad? Escuchando ahí los aprendices. Pero llegó un momento en que se paró el filósofo y estaba, ser o no. ¿Y dónde están, verdad? Y estaban con los cristianos, escuchando la palabra del Señor. Porque ya toda la gente comenzó a hablarles a otros. ¿Sabes qué? Un Jesús que... Y ellos no alcanzaron ni a hacer ni el instituto bíblico. Iban, ¿verdad? Dijeron los primeros discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús resucita, iban corriendo, ¿verdad? Y dijeron, es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Jesús ha resucitado. Y se fueron, ¿verdad?, a llevar las buenas nuevas que Jesucristo había resucitado. Por eso ese domingo de resurrección es una celebración, ¿verdad? En el contexto cristiano del tiempo real en que eso sucedió, realmente era una victoria que Jesucristo haya resucitado. Era un momento de celebración, ¿o no? Usted debe entenderlo así, ¿verdad? Por eso lo conmemoramos con alegría que Jesucristo nació, porque si Jesucristo no resucitaba, era un Mahoma más. Cualquier filósofo nomás, ¿verdad? Pero Jesucristo resucitó y su tumba está vacía. Pues entonces como la iglesia primitiva comienza a crecer en sus primeros pasos y era gobernada entonces por los apóstoles y dado el trabajo y las distintas necesidades de la iglesia naciente, los apóstoles, que son guiados por el Espíritu Santo y también por el sentido común, eligen a quienes necesitan ayudantes para poder guiar a toda esta iglesia, a esta gente, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Y es así entonces como eligen a los primeros diáconos. Muy bien, a los primeros diáconos. ¿Qué significa diácono? Servidor. Muy bien, hermano. Está bien, ¿ah?
servidor. ¿Qué es lo que es usted? Un diácono. Oh, mi tarjeta. Oh, que suena bonito. Diácono, porque diácono suena así como, ¿verdad? El pastor Chuy en una predicación dijo los del mandado. Diácono. ¿Cuántos quisieran ser diáconos del Señor? ¿Sí o no? No, no, pastor, a mí me gusta en el escenario, la alabanza, la predicación, ¿verdad? Dirigir grupos. Todo eso es servicio, es parte de un servicio, ¿verdad? Pero fíjese que acá se llaman a diáconos, no se llaman apóstoles, ¿verdad? No llaman a nuevos apóstoles, ¿verdad? Si tú tienes, y comenzaron a decir, tú cumples con los siguientes requisitos, preséntate en Jerusalén a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y trae nuestro currículum para postular al cargo de apóstol, ¿verdad? Se te garantiza un buen sueldo, ¿verdad? Un buen pasar, ¿verdad? Y Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Bueno, entonces es así como la iglesia primitiva comienza a crecer, comienzan a desarrollarse y lo lógico era que los apóstoles ya no podían dar abasto con el atender a todas las iglesias. Entonces eligen a los primeros diáconos que eran los del mandado, ¿verdad? Vamos a ver Hechos capítulo 6, versículo 1. Y aquí está la elección de los primeros diáconos, que fueron 7. 7 dice. Vamos a ver. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque había también preocupación de los más necesitados. Las viudas, las que verdaderamente eran viudas. ¿Ok? ¿Sabe usted lo que es una verdadera viuda? ¿Qué es? No es solamente que se le murió el marido. Las que eran verdaderamente viudas eran aquellas mujeres que no tenían realmente ninguna red de ayuda, ¿verdad? Así que cuidado, hermanas, con querer que su esposo se le muera, ¿verdad? Las verdaderamente viudas eran aquellas que estaban completos, los huérfanos, ¿verdad? Gente que estaba, imagínense un huérfano de 24 años, ¿verdad? Soy huérfano. Había uno que decía, soy huérfano de padre y madre, ya tenía como 30, ¿verdad? Y siempre lo usaba para pedir ayuda. Pero dice que el versículo 3 dice que como crecía el número de discípulos hubo murmuración, ¿verdad? De que las viudas eran desatendidas. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué es servir las mesas? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué significa en el griego servir las mesas? No se complique, si lo del griego era para asustarlo. Servir la mesa. Moncita, ¿puedes poner la mesa? Le digo a mi hijo. Servir, ¿verdad? Es algo muy doméstico. La distribución, ¿verdad? El aseo, ¿verdad? Entonces los apóstoles dicen, no es justo que nosotros, que tenemos este llamado del Señor, no creo que el Señor nos llamó a servir mesas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes creen que el Señor los llamó a los 12 para servir mesas? No. El que lo hagan, eso es una cosa. Lo estaban haciendo hasta ese momento. Pero lo que al Señor le importaba era que llevaran el mensaje, ¿verdad? Entonces, dicen, no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios, porque había mucho trabajo doméstico, entonces estaban dejando la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, un pastor también puede servir, pero nunca descuidar lo más importante que debe hacer, en este caso, es la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio. ¿Entienden lo que es un buen testimonio, verdad? Dice, llenos del Espíritu Santo, eran requisitos, y de sabiduría. O sea, testimonio lleno del Espíritu Santo, hombres sabios, prudentes por lo demás, a quienes encargaremos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo del diaconado? Servir. ¿Para qué soy bueno? Y nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles, persistiremos en qué? Y mira, aquí está, la oración y el ministerio de la palabra de Dios.
Ministerio significa el servicio de la palabra de Dios. Ellos tenían dos funciones que Dios Jesús se las había dicho ya. Orar y la palabra, preparar la palabra. Esa es, mire, cuando nos presentemos, un pastor hoy día, cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor no va a decirte, ¿y hiciste el aseo el sábado? ¿Hiciste el no sé qué? No, no, no. El Señor nos va a preguntar por lo concreto. ¿Oraste? ¿Dedicaste? Eso es lo fundamental. Todo lo demás se puede hacer sin dejar de hacer aquello, como le dijo Jesús a los fariseos en relación a otros temas. Entonces tenemos que entender esto, ¿verdad? Cuando tú y yo nos presentemos delante del Señor, el día del tribunal de Cristo, mire, por ejemplo, arrebatamiento ahora, en un ratito más estaríamos frente al Señor en el tribunal de Cristo, y el Señor a los hombres nos va a preguntar no si tuviste un buen sueldo, no si fuiste el mejor compañero, si tuviste el premio al mejor compañero del trabajo, no. ¿Qué hiciste con tu familia? Porque la familia es tu principal ministerio. Yo no me puedo parar acá, no puedo, no debo, pero algunos, o podemos haberlo hecho en algún momento y haber dejado de lado a la familia. ¿Podemos hacer eso, no? No. Es un tema delicado, es un tema que trae muchas consecuencias. Entonces, en el caso de todos los que tenemos familia, Dios a los hombres nos va a pedir cuentas por la familia. Es que la esposa que tú me diste, mira, anda a conversar con Adán, le va a decir al Señor. Y me dijo lo mismo que tú. La mujer que me diste, ¿verdad? No, 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 ahí vamos a estar, el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso, hermanos, hombres, pongámonos ahí, apliquémonos, ¿verdad? En serio, ahí, ¿verdad? Bien, dice entonces, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Bueno, y ahí usted puede leer hasta el versículo 7 que habla de que se propone, ¿verdad? Y se toman, ¿verdad? Estos 7 y crecía la palabra, dice el versículo 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Así también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mira, importante esto. Los sacerdotes eran judíos y comenzaron a convertirse al cristianismo. Entonces la iglesia comenzó a crecer, comenzó a expandirse por las regiones cercanas y era evidente que los apóstoles no iban a ser capaces de ministrar, de servir a cada congregación, ¿o no? Porque ya no solamente era un tema de lo doméstico, la iglesia empezó a crecer. Ya, conectémonos con la iglesia allá de Éfeso, mañana hermanos por Zoom. Voy a estar allá por Zoom con ustedes. O no, esperen, vayan a buscarme al aeropuerto. Estoy en media hora, ¿verdad? Allá en Pérgamo, no sé. Voy a estar allá con el apóstol Pedro que me va a acompañar. ¿Existía eso, no? No había ni una posibilidad, hermanos. Ni una posibilidad. Había que caminar en barco, en camello, en lo que fuera, ¿verdad? Para poder llevar la palabra. Y las iglesias estaban creciendo. Eran plaga en el contexto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué le dice a usted el sentido común? Ya no solamente eran necesarios los, eh, los servidores, los diáconos, sino que, ¿qué iban a hacer ellos? ¿Iban a nombrar más apóstoles? No, ¿verdad? Porque ya los apóstoles los dijimos que eran de parte del Señor. Lo que hacen ellos es comenzar a llamar al ministerio, al servicio, a los ancianos, ¿verdad? Pastores, obispos. ¿Sabe lo que significa obispo? Uno piensa en un obispo y piensa así como un caballero, así como gordito, con un anillo así grande, ¿verdad? Sentado en un trono, en una iglesia. Pero no, obispo significa cuidador, cuidador. Y la esposa del obispo se llama avispa. No, el obispo, ¿verdad? Es un cuidador. Pero ellos no tenían problema con el nombre. Si el nombre lo tenemos hoy día, el problema, ¿verdad? Dígame, obispo, ¿verdad? Represéntame. ¿Cómo? No, hermano, no se confunda, ¿verdad?
Se los nombres. Mire, delante del Señor somos todos iguales. Yo delante del Señor soy igual que usted. La única diferencia es que a mí me van a pedir cuentas por ustedes, ¿verdad? ¿Quiere usted ser pastor? Bueno, es un tema de responsabilidad. También hay autoridad dada por el Señor. También Dios nos capacita a los pastores con otras habilidades que vienen de parte del Señor, sin duda. Pero somos igualitos. Los pastores están en medio del rebaño. Y yo también tengo pastor. Entonces es así como la iglesia comienza a expandirse, ¿verdad? Y comienzan a nombrar ancianos, pastores, ¿verdad? Que prácticamente es lo mismo. Obispos, que eran estos cuidadores, ¿verdad? Una forma de organizar la iglesia, ¿verdad? Y eran hombres que debían también cumplir una cantidad de requisitos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de los diáconos? Sabiduría, compromiso, lleno del Espíritu Santo. Bueno, para ser obispos, ancianos, pastores, también hay requisitos. Y esos requisitos son hasta el día de hoy, porque la iglesia no se acaba, ¿verdad? No es que murieron los apóstoles y se acabó. Esto continúa. Y ahí está todo el legado apostólico para la iglesia hasta el día de hoy. Vamos a leer los requisitos de los obispos, ¿verdad? De los ancianos. Entiéndanse que todo esto es aplicativo para el pastorado. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, el apóstol Pablo le está escribiendo acá a Timoteo, que era un joven pastor, que estaba aprendiendo, estaba creciendo. Entonces el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, palabra fiel, o sea, esto es verdad, le está diciendo el apóstol. Si alguno, porque habían varios que se querían postular, ¿eh? Voy a contextualizarlo un poquito antes de leerlo. A muchos les comenzó a llamar la atención el tema del obispado, porque los veían a la gente adelante, que la gente escuchaba, y eso a algunos les gusta, ¿verdad? Entonces, querían eso. Recuerde usted que ya en el año 200, por ahí, la iglesia comienza ya a infiltrarse falsos pastores, porque ya la religión cristiana deja de ser perseguida los primeros 300 años y comienzan a, se me olvidó, Constantino, ¿verdad? Él dice, ahora los cristianos es la religión oficial, ¿verdad? Le vamos a dar el bono, ¿verdad? Bono cristiano, así que todos los cristianos tienen un bono, ¿verdad? Comenzaron los templos que eran paganos, los pusieron para los cristianos, imagínense, y comienzan a tener un lugar en la sociedad, los pastores, los obispos, y adivine qué, nos faltó el que se quería, que eran muchos, que se querían postular. ¿Para qué? Para recibir todos esos beneficios. Y se metieron falsos pastores, que vamos a hablar en las siguientes, de esta semana a la que viene, vamos a hablar de los falsos. Entonces, había todo un tema. Y a Timoteo ya le estaban preguntando, ¿verdad? O él mismo seguramente tenía también estas inquietudes. Y el apóstol Pablo le dice, mira, palabra fiel es esta. Versículo 1, si alguno anhela obispado, o sea, quiere en el corazón ser un cuidador de la iglesia, el apóstol Pablo le dice, buena cosa desea. Si alguno de ustedes anhela en su corazón ser un pastor, buena cosa desea, ¿o no? Siempre y cuando la intención sea la correcta. Pero es necesario, o sea, una cosa es anhelar y buena cosa desea, pero es necesario que el obispo, el cuidador, ¿verdad?, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí los sacerdotes católicos tienen un gran problema, porque ellos dicen el obispado, el pastorado es igual al sacerdocio dentro del catolicismo, y prohíben ellos casarse, ¿verdad? Pero acá dice, marido de una sola mujer. ¿Qué le dice a usted eso? Que tiene que estar casado. Es muy difícil desarrollar un ministerio sin una mujer al lado, una esposa al lado. Entonces, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si tiene todas esas cualidades, pero a lo mejor carece de una, está la posibilidad de que Dios, en su gracia, le dé, sin duda que sí,
lo vamos experimentando en el día a día. Pero tiene que estar todo esto presente, ¿verdad? No son algunas opciones, tiene que estar todo esto. Después dice, no dado al vino. Ya ahí quedaron descalificados varios, ¿verdad? A los diáconos era el mucho vino. Descalificados, todo descalificado por Dios, hermanos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es bien amplio, podríamos ahí, pero no vamos a meternos hoy día. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Después dice el versículo 4, uno de los más importantes también, que gobierne bien su casa. ¿Sabe lo que es gobernar su casa? Decía marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, ¿verdad? Acá dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que los hijos le obedezcan, pero de manera honesta, ¿verdad? No con un rifle. Versículo 5. Mira, ahí dice un paréntesis, un comentario. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Recuerda que obispo significa cuidador. Después dice el versículo 6, no un neófito. ¿Sabes lo que es un neófito? Neófito es por ejemplo, neonatología. ¿Quiénes están en la sala de neonatología? Los bebés, las guaguas, ¿verdad? Neo significa nuevo, pequeño, ¿verdad? Recién nacido. Y fito tiene que ver con sabiduría, con conocimiento, ¿verdad? Un neófito, ¿verdad? Un recién convertido. Porque no sea que envaneciéndose, ¿qué significa esto? Que por su poca madurez, por su poca experiencia en las cosas del Señor, se envanezca, ¿verdad? Ahora todos arrodíllense y adórenme como pastor, ¿verdad? Béseme la mano, ¿verdad? Oiga, eso sucede. Eso sucede. Yo si les dijera eso a ustedes me hacen así, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace. ¿Sí? Increíble. Es increíble, hermanos. Pero sucede. Entonces dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, no solamente dentro de la iglesia, porque algunos dentro de la iglesia son súper buenos, ¿verdad? Pero afuera son súper malos, ¿verdad? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿verdad? Es un gran desafío. Es algo con lo que los pastores debemos luchar todos los días de nuestra vida. Oye, esto no es fácil. No podemos hacerlo de manera apresurada y es todo un proceso, ¿verdad? Por eso los pastores somos tan perfectos, hermanos. ¿Usted entiende que no, verdad? Pero es un tremendo desafío. Por eso usted tiene que orar por nosotros. Requisito de los ancianos y los obispos en en Tito 1:5, ¿verdad? Busca ahí primera de Dalila 5:23. No, Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, le escribe Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Mire, en cada ciudad se ponía un pastor, un anciano, lo mismo, ¿verdad? Así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Está repitiendo lo que le decía a Timoteo. Versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Sabe lo que es dueño de sí mismo? Que tenga dominio propio. Cuando dice no dado al vino, a veces pensamos que solamente no tomar alcohol. Pero todo eso habla, imagínense usted un pastor apostador. Un pastor con
no sé, con alguna cosa, ¿verdad? Así como algo que lo tiene ahí la televisión, el internet, qué sé yo, ¿verdad? Tienen que tener dominio propio. Entonces, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dominio propio. Versículo 9, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué le parece? Entonces, es así, entonces, como las iglesias locales, así se le llama iglesia local, que eran propias de cada región. Por ejemplo, esta es una iglesia local, ¿a dónde? La localidad de Padre Hurtado, eso es nada más, ¿verdad? Entonces, así como fue como las iglesias locales de cada región fueron dirigidas por hombres que tenían este llamado de parte del Señor. Recuerden que el que anhela obispado, buena cosa desea. Entonces, eran hombres que tenían este llamado al ministerio, al servicio, y que cumplían con los requisitos antes mencionados. Durante la historia existieron muchos falsos pastores, que vamos a hablar más adelante. Yo hoy quiero hablarles entonces acerca de lo que es el ministerio pastoral, o sea, el pastor de la iglesia local, ¿verdad? No se preocupe que lo vamos a hacer en dos enseñanzas, ¿ya? Para que no, porque esto es bastante profundo. Según algunas estadísticas, el oficio de pastor de iglesia está clasificado como uno de los trabajos más difíciles y estresantes. ¿Sabe usted eso, no? Busque las estadísticas. No, ni siquiera lo dice un pastor que escribió un libro. No, lo dice que gente que se dedica a esto y que no son ni cristianos, ¿verdad? Dentro de la psiquiatría, la psicología, ellos consideran que el oficio de pastor estaría clasificado como uno de los trabajos más estresantes y difíciles. Un gerente o un jefe de área trabaja con gente, ¿verdad? Dirige gente, es una persona que está en un alto cargo, ¿verdad? A las cuales ordena. ¿Qué cosa ordena? Que haga su trabajo, ¿verdad? Y exige que cumplan una función por la cual fueron contratados. Si no lo hacen, ¿qué sucede? Son despedidas, ¿verdad? Hermano Héctor ahí está despedido. Dice mi está despedida. Es un chiste de la iglesia local, ¿verdad? Entonces, es más simple, ¿verdad? Yo tengo en mi trabajo un cargo también de jefatura y cuando he tenido gente que no cumple el perfil, yo saco mi cajón y saco mi sobre azul, le digo, toma, ¿verdad? Adiós. Y se le paga, ¿verdad? Y no me complico con el que no quiere trabajar, ¿verdad? Aparte que a mí se me exige, ¿verdad? Mi jefe me exige, ¿verdad? Que debo cumplir con las cosas que ellos me exigen. Entonces, esto pasa en el mundo de los negocios, en las empresas, ¿verdad? En el caso de los pastores, nos va a tocar relacionarnos con muchas personas, con todos ustedes, ¿verdad? Que algunas son muy serviciales, animosos, ¿verdad? Animosos de ser instruidos en la palabra del Señor, y otros no tanto, ¿verdad? No todos van a ser iguales. Cada uno tiene una distinta forma de hacer y una distinta disposición. El tema es que justamente con este tipo de personas es que nos manda el Señor a ser pacientes. O sea, un pastor no puede pretender tener una iglesia de pura gente buena onda, ¿verdad que no? Como dijo el apóstol, anhelar ser pastor es algo muy bueno, sin embargo, será un gran desafío, hermanos. Hablemos de un poco de la responsabilidad del pastor. Hechos capítulo 6, en el versículo 4, Hechos capítulo 6, versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso ya lo leímos, lo leíamos al principio. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí están las responsabilidades principales del pastor. Tanto los apóstoles como los pastores deben cumplir obligatoriamente dos cosas. No significa que no hagan otras, pero hay dos que son obligación. ¿Cuáles eran? Orar y estudiar la palabra del Señor de manera profunda, ¿verdad? Para compartirla a la congregación. ¿Se imagina? Yo me paro acá adelante y le empiezo a contar de mis viajes, de mis cosas, ¿verdad? Y que
que no sé qué, que los egipcios andan así, que usted se ríe y todo lo demás, y después usted dice, ¿y de qué hablaron? De los viajes del pastor. Nosotros teníamos un pastor que nos gustaba cuando venía porque nos contaba todos sus viajes. Cuando fui a Alaska, ¿verdad? Los osos, ¿verdad? Y todo así, oh, los osos, ¿verdad? En serio. Y así era, ¿verdad? Ahora, el pastor debe prepararse, ¿verdad? En la oración y en la palabra. Y debe ser temeroso también de no compartir cualquier cosa, ¿verdad? Yo puedo pescar un mensaje que hice hace 6 años, 7 años, y lo recaliento, ¿verdad? Y se los doy. Abra la boquita y le cambio algunas palabras, ¿verdad? Y listo. Pero debemos ser temerosos delante del Señor en todo esto, ¿verdad? Entonces, la base del pastor es orar y compartir la palabra, estudiar la palabra, ¿verdad? Luego de ello, es importante que el pastor también tenga el interés en el bienestar de la grey. ¿Quién es la grey? Los congregantes, el rebaño del Señor. Tiene que existir un interés de parte del pastor. El pastor no puede ser indiferente a lo que a ustedes les pueda suceder. Oye, la hermana está súper mal. Ah, no importa, que ore al Señor. Jesús, Jehová es su pastor. No me pidan a mí, ¿verdad? El pastor debe estar preocupado. Por eso usted, cuando les preguntamos cómo están, es para saber cómo están, ¿verdad? Porque queremos saber cómo están. ¿Se entiende eso, no? No es nada más que eso. Entonces, muchas veces los pastores debemos entrar incluso en temas que ya son muy personales. Nos toca a mí, si hay algo que no me gusta, es meterme en la vida de las personas, no me gusta en general, ¿verdad? Como que trato de evitarlo, ¿verdad? Pero los pastores muchas veces tenemos que meternos en esos temas personales de los congregantes. ¿Y sabe por qué? Esto obedece directamente a un sentido espiritual. Y ese sentido es vida personal, tus debilidades, tus pecados. Necesitamos conversar, ¿verdad? Para ministrarles. Y con la mayoría hemos tenido esas conversaciones. Y el Señor les ha guiado, ¿verdad? Entonces vamos a tener que meternos en la vida personal. Vamos a tener que hablar acerca de tu vida familiar, porque la Biblia da muchas instrucciones acerca de la familia. Y vamos a tener que hablar en relación a esto, ¿verdad? Para que también puedan ser restaurados. Y vamos a tener que hablar también de la vida ministerial. Mire, vida personal, vida familiar, vida ministerial. Ahí eso es más fácil para el pastor, ¿verdad? Y vamos a hablar también acerca de tus decisiones importantes en la vida. Cuando tú tomas una decisión importante en tu vida, deberíamos conversar como pastor, ¿verdad? Ahora, esto no es para entrometernos, sino que es para aconsejarte, porque yo te tengo que decir que la decisión la tomas ustedes, cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero es muy importante, así que no me llame para saber qué color pinta la muralla de su casa. Eso decídalo usted, ¿verdad? Pero si usted tiene que tomar una decisión importante, juntémonos y conversemos. ¿Qué es una decisión importante? Hay muchas áreas, ¿verdad? Y semana a semana nosotros recibimos a ustedes, como, ¿verdad? Hermanos que están ahí en su casa, incluso hermanos de otros países, ¿verdad? Que toman esto como una congregación, ¿verdad? Y estamos aconsejándoles para decisiones importantes. Recuerde, vida personal, vida familiar, vida ministerial y decisiones importantes. Cuando la ovejita está sola con su problema, puede ser que viva atemorizada por mucho tiempo. Y esa ovejita no va a querer comer, no se va a atrever a ir al pasto que está más allá porque tiene miedo, porque ha tenido una mala experiencia, a lo mejor con un lobo rapaz. Pero justamente la misión del pastor es poder ayudarle. El Señor es nuestro pastor, pero también recuerde que Dios ha establecido pastores en esta tierra. Somos una iglesia pequeña, por lo tanto tenemos la instancia para poder conversar. Tenga usted toda la libertad, ¿verdad? Se lo digo a todos los que estamos acá, tengan la libertad para que cuando ustedes quieran, conversemos. El interés del pastor por el rebaño encomendado por el Señor
también va a demostrar su pasión y su obediencia al Señor. Y fíjense que muchas veces quedamos cortos en esto, pero es importante. Lamentablemente muchas veces los pastores nos vemos un poco sobrepasados, ¿verdad?, por los temas que los congregantes pueden resolver por sí mismos. A veces yo me he visto en situaciones que digo, pero esto lo podrían resolver de manera más interna, ¿verdad? No significa que no conversemos. Estoy hablando de verse sobrepasado. Sin embargo, muchas veces la inmadurez y la falta de discernimiento hace que algunas ovejas puedan ser más dependientes de un pastor. Y fíjense que eso no esté mal, no está mal, no está mal, ¿verdad? Pero tenemos que ir creciendo. Los pastores demostramos nuestro amor a Dios primeramente y a la congregación orando por cada uno de ustedes. Nosotros como pastores oramos por ustedes. ¿Sabían ustedes eso, no? Por todos. Y ahí los tenemos, ¿verdad? Yo tengo una lista con todos los hermanos y los voy orando por cada. Le oro. Como dijeron, pastor, óreme, por favor. Estamos orando, ¿verdad? Los unos por los otros. Preparamos también el alimento, ¿verdad?, que compartimos con ustedes, libre ¿de qué? Alto en palabra del Señor y libre de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, ¿verdad? Así debe ser. Pero usted debe saber que también existen los falsos pastores, y ahí están, ¿verdad? El otro día un hermano me compartía un videíto, ¿verdad? Y me decía, mire cómo... Y comienza a hablar de la salvación y después termina a los 2 minutos con un cerro de dinero. Y la gente dijo amén. Y lloraba la gente, ¿verdad? Porque le trabajan ahí esa parte, ¿verdad? Eso está mal, hermano. ¿Cómo me presentaré delante del Señor? Imagínese. Dios nos libre, ¿verdad? Por eso es importante que usted ore por nosotros. Un buen pastor se prepara bíblicamente para compartir cada domingo la palabra de Dios a su congregación. Probablemente si yo me comparo con un gran pastor conocido, un pastor internacional, yo me voy a ver muy abrumado, ¿verdad? No tengo comparación con ninguno, ¿verdad? Por el conocimiento, las capacidades de comunicación. Sin embargo, debemos esforzarnos por compartir de la mejor manera el mensaje de Dios. Debemos hacerlo. Debemos ir en contra de nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Debemos hacerlo. Yo cuando usted me ve que yo me agarro acá, ¿sabe por qué eso, no? Porque yo soy un poquito movedizo, ¿verdad? Me muevo mucho. Y después el hermano de la multimedia me reta. Entonces, mi naturaleza es estar todo el rato moviéndome, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, deja la pierna tranquila, ¿verdad? Y todo el rato, ¿verdad? Moviéndole. Pero debo estar ahí tranquilo, ¿verdad? Pienso ponerme, mi papá que me ponga aquí un fierrito para que me deje derechito, ¿verdad? Entonces debemos esforzarnos, hermanos, por ir mejorando, ¿verdad? No nos podemos quedar con esa frase de si el Señor sabe, que el Señor sabe. O quedarnos con que el Señor me diga lo que voy a hacer. Algunos predican incluso y dicen, voy a predicar lo que me dé el Señor. ¿Y de qué va a predicar? No sé, ahí voy a tirar la Biblia para arriba y lo que salga, ¿verdad? Yo creo muchas veces compartiendo en la vida cotidiana el Señor comienza y uno puede hacer una predicación conversando con alguien, ¿verdad? Pero si me toca predicar, lo que debo hacer es prepararme, ¿verdad? Porque si no parto con Adán y Eva, ¿verdad? Con Josué paso por ahí, después no sé, con Rapunzel y después termino en el Apocalipsis, ¿verdad? Y cantamos libre soy, ¿verdad? Libre soy, libre soy. Entonces tenemos que prepararnos como iglesia del Señor, como pastores. Y ustedes también, ¿verdad? Los que tengan un llamado al Señor deben comenzar a prepararse para que lo que compartan sea bueno. Y mire, a lo mejor alguno de ustedes no va a tener nunca un llamado de parte del Señor y usted va a ser siempre una ovejita congregante. Pero usted también debe prepararse para compartir a otros la palabra del Señor. Oye, así que tú soy cristiano, ¿sí? Voy a casa de oración. Oye, si he escuchado esa iglesia, el pastor, no sé dónde. Oye,
¿Y por qué tú eres cristiano? Bueno, porque Jesucristo murió por mí. ¿Y qué más? Y bueno, que Jesucristo murió por mí y por ti también. Ah, ¿y qué más? Bueno, murió por todos nosotros Jesucristo. Ah, sí, porque Jesucristo murió por toda la humanidad. Y Jesucristo murió, ¿verdad? La cruz murió, ¿verdad? Y empieza usted ahí a dar, y los clavos y la sangre, y Jesucristo murió, y todos lloraron, y Jesucristo murió por ti. Y la persona va a decir, bueno, por lo menos alguien murió por mí, y eso puede ser que le llegue al corazón y lo transforme, sin duda que sí. Pero usted tiene que prepararse también, pues, hermanos. Tantas cosas que podemos decir de la palabra del Señor. ¿Se da cuenta que va para todas partes este llamado? Tenemos que aprender acá, ¿verdad? Usted dijo, bueno, van a hablar de los pastores, entonces no me toca a mí, ¿verdad? Al fin descanso, el pastor no va a estar ahí dándole que dándole. Una vez unos hermanos se fueron porque me dijeron que yo les machacaba mucho con el pecado, ¿verdad? Y ya se fueron porque no nos soportamos, que tanto que nos machaca, así la palabra literal, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor, hermanos, esto es así, ¿verdad? No es algo personal. Entonces, la falta de equilibrio ministerial y carácter cristiano puede llevar a un pastor a cumplir su ministerio en dos formas erróneas. Primero, ser indiferente con la congregación, ¿verdad? Estos pastores inalcanzables, es un error, ¿o no? Sin duda que sí. Y otro error es el pastor paternalista. ¿Qué le pasó a la ovejita? Venga para acá, venga a la iglesita, peñadita. Salte para acá. ¿Qué quiere? ¿Quiere pastito? Ya. ¿Verdad? El pastor no puede caer en esos extremos, ¿verdad? El pastor no es el papá de las ovejas, el Señor es nuestro Padre, Él es Abba Padre, ¿verdad? El pastor debe ser decoroso, hospitalario, pero no debe caer en errores, ¿verdad? Y a veces sucede. Y hemos cometido errores. A veces por no hacer sentir mal a alguien, como que, pero no debe ser así, ¿verdad? Entonces debemos tener un equilibrio y usted tiene que tener la madurez también como iglesia. Los pastores somos personas común y corriente que cumplimos delante del Señor una función de mucha responsabilidad y un día daremos cuenta por cada una de las personas ministradas. Los pastores somos personas que enfrentamos el día a día con las mismas luchas que tienen los hermanos, que tienen ustedes, ¿verdad? ¿No piensa usted que el pastor se levanta así como flotando y dice, oh, ¿qué pasó? Estoy flotando en el espíritu. Oh, esposa mía, venid acá y comamos. Tenemos problemas también, ¿o no? Lo mismo que usted. Tenemos problemas de salud. A veces cuando me enfermo también porque estoy medio mareado, la presión, ¿verdad? Esto de estar medio gordito, me pasa la cuenta. Entonces tenemos problemas de salud, tenemos problemas económicos, tenemos conflictos también en el matrimonio, que usted supiera. Si usted supiera cómo lo solucionamos, hermanos. Usted quiere saber el problema. Bueno, podemos solucionar nuestros problemas con mi esposa, ¿verdad? Tenemos problemas con los hijos. Hay días que estamos desanimados. Hay domingos que uno se levanta y no tengo ganas de venir a la iglesia. Y cuando me acuerdo que soy el pastor, se me pasa. También luchamos con eso. ¿Sabes? ¿Alguna vez usted no ha querido venir a la iglesia, no? Nada, hoy todos quieren venir. ¿Y por qué no vienen? ¿Pero alguna vez usted no ha tenido ganas de venir a la iglesia? Así como de cansancio, ¿sí? De cansancio. Yo sé que usted siempre en la mente quiere venir, pero por ejemplo, a mí me ha sucedido por agotamiento, no sé. Yo también tengo mi trabajo, entonces me canso también, como usted, ¿verdad? A veces tenemos frustraciones en el corazón los pastores y tenemos que reponernos, ¿verdad? Tenemos cuestionamientos personales, luchamos con la tentación, luchamos con nuestros propios pecados ocultos, ¿verdad? El estrés. Yo le decía que el pastor, una de las funciones bien
estresante y el estrés nos agarra, ¿verdad? La pandemia fue un tiempo muy estresante para nosotros como pastores. Tratar de llevar las transmisiones, ustedes no creo que nunca van a poder entender eso porque los hermanos de multimedia un poquito lo entienden, ¿verdad? Pero era muy, muy estresante, ¿verdad? Una cosa así como, no, terrible, terrible. Yo lo único que más quería era que volviéramos, ¿verdad? Era terrible. Dios ahí probando el corazón de nosotros, ¿verdad? Increíble, y había manifestaciones no demoníacas en el cuerpo del estrés, ¿verdad? Unas cosas tremendas. Sin embargo, debemos tener el ánimo y la disposición para resolver los problemas delante del Señor, ¿verdad? Y estos problemas los resolvemos día a día. Un buen pastor no puede ministrar delante del Señor y la congregación sin resolver alguno de sus problemas. Por ejemplo, si usted está enfermo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se va a quedar en su casa, ¿verdad? Y de hecho lo hemos dicho acá por el tema de la pandemia. Pero el pastor debe predicar cada semana. Ojalá que Dios permita que podamos tener también pastores, ¿verdad? Para que si un día yo estoy enfermo pueda predicar a alguien, ¿verdad? Si usted está desanimado, también se puede quedar en casa, ¿verdad? Estoy desanimado hoy día, no tengo ganas, y es válido, ¿verdad? Y se queda en casa. El pastor debe tomar fuerzas en el Señor y asistir, ¿a dónde? A la reunión. Si usted se enoja con su esposa, ¿se enoja alguna vez el hermano con su esposa, no? Nunca se han enojado. Así yo más o menos me imaginaba. Bueno, la esposa con el marido, ahí sí, ¿verdad? Amén, dicen las hermanas, ¿verdad? Si usted se enoja con su esposa, con su esposo, se enojan y se quedan en casa a lo mejor, ¿verdad? No voy a la iglesia, así como para hacerte el... Y me siento, ¿verdad? Y prendo la tele. Bueno, el pastor debe resolver su problema con su esposa o con el esposo, no del pastor, usted entiende a lo que me refiero, ¿verdad? Resuelve su problema porque tiene que venir a la iglesia. Hermanos, se suspende la iglesia porque me enojé con esta mujer, ¿verdad? Si ustedes supieran lo buena que es. Y nos enojamos y no hicimos culto. Y ahí tenemos que estar, ¿verdad? Ay, son las 9:30. Ya, perdóname, ya, sí, perdóname. Ya, listo. Porque hay una presión también de cumplir delante del Señor. Pero no vamos a estar libres de no enojarnos. Quiero que usted entienda eso, ¿verdad? Porque no nos vamos a parar acá adelante, ¿verdad? Así como yo tocando el teclado. Voy a tocar para acá. Voy a poner el teclado para acá. Pero hermanos, es un gran desafío. Y usted tiene que aprender también de esto, ¿verdad? Se puede, hermanos. Pero es un desafío. Todo lo anterior entonces demuestra que cualquier congregante puede ser tan responsable como un pastor delante del Señor, hermano. Y no piense esto que es egocentrismo ni nada por el estilo, pero yo se lo digo de esta forma. Fíjese que lo primero que el Señor va a mirar en el corazón es el querer. El jueves me llaman de una feria tecnológica. Yo dije, ay, el jueves, ¿y a qué hora es? De 4 a 7. Y tú tienes que ir. Para eso te pagamos, ¿verdad? ¿Y dónde queda? Súper lejos, ¿verdad? Y fui a la feria tecnológica, ¿verdad? Bueno, ahí pues armando el stand, todo así como, imagínense, teletrabajo más encima. Fue un día de locos, ¿verdad? Y cuando llego al lugar, habían unos contenedores, era un lugar donde hay muchos contenedores, estos que hay el hermano conoce estos contenedores que vienen de los barcos, ¿verdad? De hecho, ahí llega el tren y descargan. Entonces la feria era entre medio de eso, teníamos que entrar escoltados. Yo me pongo de los primeros ahí para poder salir rápido cuando terminara. Y resulta que ese era el último lugar, se estacionaron todos, ¿verdad? Y eran las 7 y yo no podía salir y la gente estaba desarmando sus stands, etcétera, ¿verdad? Y no podíamos salir porque realmente era muy peligroso transitar entre medio de esas tremendas máquinas que llevan los contenedores.
Yo estaba, Dios te salve María, no, perdón, Señor, ayúdame por favor, ¿verdad? Ayúdame en esto porque yo quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Ya había conversado con mi suegro para que él predicara porque sabíamos que podía pasar algo. Y ayúdame, Señor, ¿verdad? Quiero estar ahí. Y de pronto, ¿verdad? No piense usted que una luz divina llenó el lugar, no, no pasó nada de eso. De pronto dijeron, ya, salgamos, ¿verdad? Salí de los últimos, ¿verdad? El GPS me mostraba que iba a haber mucho taco, me di una vuelta por allá, por no sé dónde, y llegué justito 5 minutos antes, no sé, por ahí. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, verdad? Que Dios va a mirar lo que hay en el corazón, ¿verdad? Primero hay que esforzarnos, y segundo que si usted quiere, va a poder, ¿verdad? Dios le va... Y así ha sido siempre, durante todos estos años de ministerio. Yo siempre me enfermo los lunes, el viernes ya como que se me acaba, hasta el sábado puede ser, ¿verdad? Y amanezco bien el día domingo. Capaz que ahora me muera por bocón. Y fíjese que así ha sido. Y a veces yo estaba así como, Señor, ¿qué hago? Porque a veces uno se enferma, ¿verdad? Y listo, se pasó, ¿verdad? Y ustedes se van a sus casas y viene el dolor del esto, ay, Señor, ¿verdad? Y el dolor de espalda. Pero el Señor también va mirando esas cosas. Ahora, no quiero que ustedes sean imitadores míos, quiero que sean imitadores del Señor. Pero yo les quiero transmitir a través de esta enseñanza y lo que vamos a hablar la próxima semana, lo que significa el ministerio pastoral. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted pueda orar por nosotros y podamos orar también por cada pastor, para que nos podamos detener un ratito antes de llegar y criticar el trabajo de un pastor, porque no es fácil. Yo solamente le estoy hoy día abriendo el corazón. Yo preferiría esto dejarlo ahí, pero creo que dentro de este tema del rebaño del Señor es muy importante que lo podamos hacer. Amén. Lo voy a dejar hasta acá para que usted pueda ir a descansar, ¿verdad? Así que lentamente se van a parar ustedes, porque yo sé que ahí la parada de repente cuesta, ¿verdad? Así que de a poquitito se van a ir parando, ¿verdad? Vaya estirándose y vamos a orar al Señor en este día. Ya hemos comprendido entonces cómo es que la iglesia del Señor se formó y el ministerio pastoral. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, te damos gracias en este día porque hemos podido primero conocer cómo fue que tú de manera tan soberana, Señor, de manera tan hermosa, tomaste los primeros apóstoles, Señor, los primeros diáconos, los primeros ancianos, los primeros pastores, Señor, y de una u otra forma, Señor, tuviste cuidado de nosotros, Señor. Porque tú no querías que estuviéramos solos, tú ibas a estar con nosotros, pero también era necesario, Señor, cada pastor, Señor, que estuviera a cargo, Señor, de tu rebaño, Señor, para llevarlos hacia ti. Señor, te damos gracias porque a pesar de las situaciones, hoy día podemos ver, Señor, que tú has estado con nosotros y que las puertas del infierno no han prevalecido sobre tu iglesia que avanza triunfante delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos. Ayúdanos como rebaño del Señor a crecer. Ayúdanos, Señor, a madurar en las cosas que necesitamos hacer. Sabemos que tú vas a enviar personas, Señor, a este lugar para ser ministrados y necesitamos como rebaño tuyo estar alineados a tu palabra. Señor, oramos por cada pastor que está en distintos lugares, Señor. Quiero orar por esos pastores que cumplen tu palabra, aquellos que trazan tu palabra de verdad, sin malas intenciones en su corazón, que lo hacen por amor a ti, por amor a tu rebaño, Señor. Y oro para que tú les fortalezcas, Señor, para que tú les animes si se han desanimado, para que tú les proveas, Señor, si tienen necesidad. Amado Dios, dale fuerza, danos ánimo, Señor, como pastores, y oramos como congregación, Señor, por cada uno de ellos. No podemos dejar de orar también por nuestro amado pastor Chuy Olivares, Señor, que ha sido de tanta bendición, Señor, para mi vida personal, Señor, y para la vida de tantas personas, Señor, alrededor del mundo. Señor, bendice a través de tu presencia, de tu palabra, Señor, a cada pastor, Señor. Inspíranos cada día a no desanimarnos, Señor, a poner nuestra mirada en ti y a avanzar, Señor, conforme a tus verdades. En el nombre de Jesús, bendice esta congregación, bendice a tus hijos, Señor, que están en este lugar, que cada uno de ellos, Señor, sea bendecido desde la cabeza hasta la planta de sus pies y con la autoridad que tú has delegado sobre el ministerio pastoral. Yo les bendigo, Señor, para que les vaya muy bien, Señor, y ellos puedan crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, enfrentamos esta nueva semana, Señor, y nos vamos con tu bendición, que toda mentira de Satanás
Que todo miedo de Satanás en nuestra mente sea reprendida, Señor, y disipado por tu autoridad. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Amén y amén.